¿Sabías que antes de Halloween, los antiguos irlandeses adoraban a un dios que pedía sangre para mantener el mundo en equilibrio? Su nombre era Crom Cruach, el dios encorvado. Reinaba sobre la fertilidad y las cosechas, pero también sobre la muerte. Cada Samhain, cuando el sol se apagaba y los campos quedaban vacíos, los druidas ofrecían las últimas espigas. Aunque se cuenta que en tiempos más antiguos se ofrecían vidas humanas. Esto lo hacían porque creían que solo entregando vida a la tierra, la vida volvería a nacer. Se decía que su ídolo estaba cubierto de oro y rodeado de 12 piedras oscuras, y que quienes lo miraban directamente sentían el peso de los siglos caer sobre ellos. Hoy su nombre casi ha desaparecido, pero cuando el viento sopla en los campos vacíos de Irlanda, dicen que Crom Cruach aún escucha. Si quieres saber más sobre el Samhain, el origen de Halloween, puedes ver el vídeo completo en el link de la descripción. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Olvida todo lo que creías saber sobre Halloween. Antes de que las brujas volaran en escobas y los demonios vagaran por las calles, existía un profundo y antiguo ritual, impregnado de cosechas, espíritus y el velo entre los mundos. Prepárate para desvelar los secretos olvidados de Samhain y descubrir las verdaderas y poderosas raíces del 31 de octubre. Cada año, millones de personas celebran Halloween. Las calles se llenan de disfraces, las casas se decoran con luces anaranjadas y los niños recorren las puertas pidiendo dulces como si participaran en un antiguo ritual que nadie recuerda. Pero eso es justamente lo que, sin saberlo, hacen. Detrás de cada máscara sonriente, detrás de cada calabaza iluminada, se esconde una memoria que viene de muy lejos. Muchos pensáis que esta costumbre nació en Estados Unidos, pero estáis equivocados. Ni siquiera es una celebración moderna, ya que es tan antigua como la cultura. Tenemos que viajar a una Europa antigua, donde la oscuridad marcaba el paso de las estaciones y los hombres temían aquello que no podían ver. Allí, en los campos fríos y envueltos en niebla de la vieja Irlanda, una festividad señalaba el fin del verano y el inicio del invierno, un momento en el que los vivos y los muertos combatían un mismo aliento. Su nombre era Samhain, y en esa frontera entre la luz y la sombra nacieron las primeras leyendas de espíritus errantes, de almas atrapadas entre mundos, como Jack el Herrero condenado a vagar por la eternidad, y el Cat Sith, el gato negro que merodeaba donde el velo se hacía más delgado. En el corazón del antiguo calendario celta, el año no era una línea, sino un círculo. Un ciclo eterno dividido en dos mitades. La clara y la oscura, la vida y el reposo, el sol y la sombra. Cuando el último día de octubre llegaba, el círculo se cerraba. El verano moría, y con él la mitad luminosa del año. Comenzaba el invierno, tiempo de introspección, frío y silencio. Esa noche marcaba el Samhain, el fin y el principio. Pero los antiguos creían que no era solo una transición del clima, sino del mundo mismo. El tiempo se detenía, y el velo que separa la vida de la muerte se adelgazaba, tan tenue como el humo de una antorcha en la niebla. En ese instante, los espíritus podían regresar. Algunos buscaban a sus seres queridos, otros vagaban confundidos entre las sombras. Y no solo los muertos. Las criaturas feéricas, guardianes y burlonas, cruzaban también ese umbral invisible, caminando entre los mortales. Las aldeas quedaban envueltas en silencio. Las cosechas, ya recogidas, reposaban bajo un cielo inmóvil. El aire olía a tierra húmeda y a fuego lejano. Incluso los mismos dioses celtas se paseaban entre los pueblos, disfrazados de campesinos. Tal es el caso del antiguo dios de las cosechas. Su nombre era Crom Cruach, el dios encorvado. Reinaba sobre la fertilidad y las cosechas, pero también sobre la muerte. Cada Samhain, cuando el sol se apagaba y los campos quedaban vacíos, los druidas ofrecían las últimas espigas. Aunque se cuenta que en tiempos más antiguos se ofrecían vidas humanas. Esto lo hacían porque creían que solo entregando vida a la tierra, la vida volvería a nacer. Se decía que su ídolo estaba cubierto de oro
y rodeado de 12 piedras oscuras, y que quienes lo miraban directamente sentían el peso de los siglos caer sobre ellos. Hoy su nombre casi ha desaparecido, pero cuando el viento sopla en los campos vacíos de Irlanda, dicen que Crom Cruach aún escucha. Cuando la noche del Samhain caía sobre Irlanda, los aldeanos subían a las colinas y encendían enormes hogueras. Eran fuegos de purificación y protección, levantados para mantener a raya a los espíritus que cruzaban el velo. Cada llama era una frontera contra la oscuridad y un puente hacia los antepasados. De aquellas fogatas sagradas se encendía el fuego comunal, que luego cada familia llevaba a su hogar. Una chispa de esperanza para el invierno que comenzaba. Una promesa de que la comunidad resistiría unida hasta el regreso del sol. Esa noche, los vivos no estaban solos. Se dejaban ofrendas de pan, leche y miel en los umbrales, como gesto de hospitalidad hacia los espíritus que volvían a visitar el mundo, porque no todos los visitantes eran benevolentes. El respeto y el miedo eran dos caras del mismo acto sagrado. Para no ser reconocidos por los entes errantes, los aldeanos se cubrían con máscaras y pieles de animales. Era una forma de confundirse con la noche, de ocultar su humanidad ante ojos que no pertenecían a este mundo. Así, el miedo en Samhain no era simple terror, sino una forma de respeto hacia lo desconocido. Una danza entre la vida y la muerte, entre el fuego que protege y la sombra que observa. Y entre todas las presencias que vagaban bajo la luna, había una que inspiraba tanto temor como reverencia, el Cat Sith. En las antiguas tierras celtas temían y veneraban al Cat Sith, el gato del otro mundo. Una criatura enorme, negra como la medianoche, con una mancha blanca en el pecho. Aparecía durante el Samhain, cuando los espíritus cruzaban el velo. Si encontraba un cuerpo antes de que se completaran los ritos, robaba su alma para llevarla al reino de las hadas. Por eso los aldeanos velaban los cadáveres día y noche, dejando leche y ofrendas para calmarlo o encendiendo hogueras para mantenerlo lejos. Algunos decían que era un espíritu guardián, otros que era el mismísimo demonio disfrazado de gato. Y cuando escuchas un maullido en la noche del 31 de octubre, más vale que no mires por la ventana. Con el paso de los siglos, las fronteras del mundo celta se desdibujaron. El Imperio Romano trajo consigo nuevas costumbres y deidades. Las fiestas de Feralia, en honor a los muertos, y la de Pomona, diosa de los frutos y las cosechas. Ambas se entrelazaron con los viejos ritos del Samhain, y poco a poco las antiguas hogueras se mezclaron con nuevas plegarias. Cuando el cristianismo extendió su influencia, la Iglesia comprendió algo esencial. No podía borrar las viejas creencias, solo transformarlas. Así, el 1 de noviembre se convirtió en el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre en el Día de los Difuntos. El Samhain no desapareció, simplemente cambió de rostro. Los dioses se hicieron santos, los espíritus se volvieron almas, y las historias sobrevivieron disfrazadas en el folclore rural. La víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, conservó los ecos del antiguo umbral. Una noche donde el mundo de los vivos y el de los muertos aún parecen susurrarse secretos entre las sombras. De entre todas las historias de origen celta que tomaron elementos cristianos, destaca la de Jack el Herrero o Jack Stingy. Lo llamaban Jack Stingy y era un herrero borracho, pendenciero y sin miedo al infierno. Pero también era astuto, y en una ocasión, antes de morir, logró atrapar al mismísimo diablo usando una cruz de hierro. A cambio de su libertad, le arrancó una promesa, que jamás se llevaría su alma. Años después, Jack murió, y en el cielo fue rechazado por sus pecados. Fue al infierno, pero el diablo, entre risas, le dijo que él no podía poseer su alma, por lo que burlándose de él, lo expulsó del infierno. El alma de Jack, condenada a vagar en la oscuridad, tan solo recibió un carbón incandescente de manos del diablo para iluminar su camino. Pero Jack, astuto, lo colocó dentro de un nabo hueco, y así nació el Jack O'Lantern, la linterna del errante eterno. Así que la próxima vez que veas una calabaza brillar, recuerda que Jack sigue buscando un lugar donde descansar. Europa a América. A mediados del siglo XIX,
el mundo volvió a cambiar. El hambre y la pobreza empujaron a miles de irlandeses y escoceses a cruzar el Atlántico, llevando consigo poco más que sus manos y sus historias. En los muelles de Nueva York y Boston desembarcaron con las leyendas del Samhain aún vivas en su memoria. El respeto por los muertos, las hogueras protectoras, los disfraces que confundían a los espíritus. En el nuevo continente, esas viejas costumbres comenzaron a transformarse. Las comunidades rurales celebraban pequeñas reuniones, y los niños, en un eco remoto de las antiguas ofrendas, iban de casa en casa pidiendo comida o monedas, amenazando con travesuras si no eran recompensados. Así nació el truco o trato moderno. El símbolo de Jack, el herrero, también viajó con ellos, pero los nabos tallados de Europa resultaban escasos y difíciles de trabajar. Así que los inmigrantes descubrieron en América una alternativa perfecta: la calabaza, grande, luminosa y fácil de vaciar. Así nació el Jack-o'-lantern que hoy conocemos, la linterna del alma errante convertida en emblema de una fiesta. Con el tiempo, las máscaras perdieron su propósito espiritual y se volvieron parte del juego. Hace más de 2000 años, durante el Samhain celta, los vivos temían ser confundidos con los muertos, porque esa noche los espíritus cruzaban al mundo de los hombres. Para protegerse, las personas se cubrían con pieles y máscaras, imitando a los seres que vagaban entre los dos mundos. Si los espíritus los veían, creerían que eran uno de los suyos y los dejarían en paz. Siglos después, los disfraces perdieron su poder ritual. El miedo se transformó en juego y la superstición en celebración. Pero cada 31 de octubre, cuando cubres tu rostro sin saberlo, repites un acto tan antiguo como el fuego. No te disfrazas solo para divertirte, sino para que los muertos no te reconozcan. Halloween renació, mezclando lo antiguo y lo nuevo. Bajo su superficie de risas y caramelos, todavía laten los ecos de un viejo ritual que cruzó mares y siglos, pero el último susurro del Samhain. ¿Qué te ha sorprendido más? Dínoslo en los comentarios y recuerda dar a me gusta y suscribirte si te gustan este tipo de vídeos. He was worshipped with blood. His idols stood in gold until St. Patrick struck. Crom Cruach is an ancient and ominous deity from Irish mythology, associated with fertility, dark sacrifices, and death. He was worshipped before the Christianization of Ireland, with human offerings, including children, made to him in exchange for bountiful harvests. His sanctuary, surrounded by stone idols, was located at Mag Slecht. Crom Cruach was said to have a golden head, but wielded terrifying power. According to legend, he was destroyed by St. Patrick, who shattered his idol and turned the people away from the old cult toward a new faith. Should we talk about more dark gods like Crom? Like, comment, and subscribe for deeper myths. There is a school of thought that holds the Crom Cruach legend is simply a reimagining of the biblical story of Moloch, which also concerns itself with idol worship and child sacrifice, and that Tiernas and St. Patrick were inserted into the Irish version of the story to give it some local flavor. This claim is perhaps bolstered by the aforementioned etymology of Moy Schlecht, which interprets Schlecht as being a loan word from the Latin genu flectere, with genu meaning knee and flectere meaning to bend. Of course, there is another school of thought that holds Moy Schlecht means grave-strewn plain and was named for all of the stone tombs scattered around the area. But I digress. After a full 3/4 of Tiernas' people meet their demise as a result of their Crom Cruach worship, St. Patrick shows up on the scene to take care of business. How does he do it? With a big hammer. To quote the Dean Henhash, the noble Patrick of Armagh piled upon the Crom. Welcome to the Irish Pagan School podcast. Your hosts are authors and co-founders of the Irish Pagan School here in County Waterford, Ireland, Laura O'Brien and John O'Sullivan. Fáilte. Who is Crom Cruach? Well, thank you, Agus Fáilte. Hi, hello, and welcome. John O'Sullivan from the Irish Pagan School. And that is a question that we get asked quite often, but it is easily answered and not so easily answered. So, neat answer, not hard to say. Crom Cruach is believed to be an ancient deity that existed in Ireland
hard to say is specifics and details about them. So, unlike the Tuatha De Danann, where we have a lot of content in the mythological cycle that talks about them, their arrival into Ireland, who their lineages are, where they came from, them being descendants of the Numidians, we don't have that information when it comes to Crom Cruach. We only have some small fragmentary information left to us, and the main sources for that is the Annals of the Four Masters and the Metrical Dinhenicus. So the Annals of the Four Masters is it's kind of like a litany of different kind of records and stories, and that's why, though it covers information that sits kind of around the end of the mythological era, it does move more towards the historical record keeping side of things, as opposed to the detailed narrative storytelling side of things. The Metrical Dinhenicus, on the other hand, is known as the lore of names and places, and there's even less information there. It's less about who the individuals are and more about why a place is named for a particular reason. So we got a couple of things to look at here, and I'm going to read out some of the excerpts for you directly because it might give you a bit of an insight or a bit of perspective. Now, some of the content is quite biased in my opinion, but maybe as we read through it, you might view it for yourself. So when we find in the Annals of the Four Masters, there's this section, it is talking about the reign of different kings in Ireland, and there's a guy called Tiermas, and Tiermas is believed to is styled as this high king or this great king in Ireland, but he is set around the time frame of the Milesians or after the Milesians. So when we look at the structure of Ireland's mythology, we have the mythological cycle, which includes the Tuatha De Danann coming into Ireland, their conflict with the Fir Bolg and to take ascendancy, but then also the Tuatha De Danann were being removed from power by the Milesians when they come in. So this reign of Tiermas follows quite a bit after that changeover in power. So they were in the known as the Gweaidal people. So the Milesians are said to have become the humans, and the humans are this Gael people essentially. So Tiermas is said to be this king or this over king in Ireland, and it's here that we have a reference to Crom Cruach, in that there is believed to have been a cult of worship or a process of paying offerings, sacrifices, obeisances to this individual known as Crom Cruach. So we have, interestingly here in this, and I find it interesting, you'll see in a moment, I'm just going to actually read out this small section. It says, it was by Tiermas also that gold was first melted in Ireland, in Fothra Ahri Lifi. It was Uachtaun, an artificer of the Fir Chullan, that smelted it. It was by him that goblets and brooches were first covered with gold and silver in Ireland. It was by him that clothes were dyed purple, blue, and green. It was in his reign the three black rivers of Ireland burst forth, Fovna, Torran, and Callan their names. At the end of this year he died, with the 3/4 of the men of Ireland about him, at the meeting of Mag Slecht in Breffni, at the worshipping of Crom Cruach, which was the chief idol of adoration in Ireland. This happened on the night of Samhain. Precisely. It was from the genuflections of the men of Ireland made by Tiermas that the plain was so named. So this is this lore, the naming of places. We do know that before it became Mag Slecht, it was known as Mag Shennig. So the plain of hills and slopes is what it was known, and we see that previously in the Dinhenicus in the story of none other than the Dagda and his son Aed. And so his son Aed, who is slain by Corgran, and Corgran is placed under judgment by the Dagda that he has to go and find a suitable stone under which Aed can be buried. And that stone is then said to be in Dún Aileach, which is up in the same area. So before it became known as Mag Slecht, it was known as Mag Shennig. So it was this plain of hill slopes. But then with the shift in naming here, we have it becoming going from Mag Shennig to Mag Slecht. And actually interesting, we have another reference in the Dinhenicus about why it was changed. It was in
According to records, it's 1911 BC during the era of Fogden, a Firbolg hiking in Ireland. So the Firbolg were not eradicated or gotten rid of. The Firbolg were still around at the time of the Milesians, and there was actually a number of different conflicts or battles fought by Turnmis and Firbolg. But it was during the reign of this Firbolg king specifically that it went from being Mag Shennig, which was the plain of hills and slopes, to becoming known Mag Slecht, and that is the plains of prostrations. So this other reference that we have is that there was these obeisances or prostrations done upon this plain, and that Turnmis met his end along with a vast proportion of his men, 3/4 the men of Ireland. All of them were prostrated upon this plain. Another interpretation of Slecht, though, Mag being plain, but Slecht being either prostrations, but could also be referred to as monuments. So maybe Mag Slecht is less plain of prostrations and more plain of monuments. And the reason why I point that out is when we look at the Metrical Dinhenicus for the second reference we have about Crom Cruach. And this one goes into specifically Mag Slecht, and it talks a bit more about it. So here used to stand a lofty idol that saw many a fight, whose name was the Crom Cruach. It caused every tribe to live without peace. Alas for its secret power. The valiant Gwaedil used to worship it. Not without tribute did they ask of it to satisfy them their share of the hard world. He was their god, the wizened Cron, hidden by many mists. And as for the folk that believed in him, the eternal kingdom beyond every heaven shall not be theirs. You see what I mean by the bias. From him, ingloriously, they slew their hapless firstborn, with much wailing and peril to pour their blood around Crom Cruach. Now, whether this is actually records of human sacrifice or is this Christian bias being presented as like, oh yeah, they're terrible barbarians, so obviously they were, slaying and like. To be honest, slaying of firstborn children, that's very much Christian God territory too, if we go back to those plagues in Egypt. But again, these travesties are actually placed at the feet of pagan gods in order to shift or change perspectives, maybe, or maybe there was records of sacrifice. We don't know for sure. They do say milk and corn they asked of him speedily in return for a third part of their progeny. Great was the horror and outcry about it. To him the bright Gwaedil did obeisance, from his worship many the crimes, the plain bears the name Mag Slecht. So in this version of the tale, it's Mag Slecht because of the prostrations and the horrors, that the naming wasn't changed for any other reason other than this particular worship or horrible worship or horrendous activities surrounding Crom Cruach. Thither came Turnmis, prince of distant Tara, one Samhain Eve, and with all of his host the deed was a source of sorrow to them. They stirred evil, they beat palms, they bruised bodies, wailing to the demon who held them in thralls. They shed showers of tears, weeping prostrate. Dead the men, void of sound, strength, and hosts of Banba, the land-wasting Turnmis in the north, through the worship of Crom Cruach, hard their hap. So difficult was their life, specifically because they worshipped Crom Cruach. For well I know, save the fourth part of eager Gwaedil, not a man, lasting the snare, escaped alive without death on his lips. So this is the poetic or romanticized way of saying that, pretty much 3/4 of them died. Round Crom Cruach the hosts did obeisance, though it brought them under mortal shame. The name cleaves to the mighty plain. And this is where interesting we have the record. The last few lines of this makes me wonder, is it less plains of obeisance and like prostration and more plains of monuments? Because we get a description here. It says, ranged in ranks stood idols of stone, 4 times 3. To beguile the hosts grievously, the figure of the Crom was formed of gold. Since the kingship of Ermin, bounteous chief, worship was paid to stones till the coming of the noble Patrick of Ard Macha. He plied upon the Crom a sledge from top to toe, and no paltry prowess he ousted the strengthless goblin that stood there. So
again, this version of the narrative around Mag Select, written by early Christian monks, does seem to include many of the tropes or many of the particular things you would put in order to undermine or the understanding or the belief of anything other than the one true God of Christianity. But still, for that, there are some interesting points that are brought in. When we have it being referred, going from Mag Senga to Mag Select, is it possibly Plain of Monuments? Because there were 12 stone idols around a golden statue. So is it that it was plains of prostration, or was it that there were actually this physical place where people would go and worship? Now, of course, Patrick of Ardmachcha is the very famous St. Patrick, the Welsh guy who came in to become the patron saint of Ireland. Different story, different time. We have some content on there if you want to know true stories about Patrick. Not the greatest guy in all the world, to be honest. Bit of an ass. And a lot of the stuff that's attributed to him wasn't actually done by him. So beautiful propaganda piece and huge play done by the Christian Faith Catholic Church, in essence. But these two references that we have about Crom Cruach gives us interesting insights. Like, so if there is this erected place where people would go and worship, and it wasn't just random people, it was a king would go and bring most of his people to worship there. In the first version, in the first information I read out to you, it doesn't talk about horribles and sacrifices and murders. It does mention deaths, yes, absolutely, but it also talks about the smelting of gold. So it's during Cernunnos's time that there was the first smelting, and then there was also the skill in creating and dyeing colors that would not have been existed in Ireland beforehand. And these are crafts. These are enhanced crafts and abilities and skills. And if the statue itself of Crom Cruach was made of gold, and it was during Cernunnos's time that we have the first smelting of gold, it is this understanding of value and this lustrous kind of thing that people would create their monuments out of. But we can't say if there was a gold statue or not, because again, later on, Patrick came around, called it a goblin, undermined it all, and destroyed it. But Crom Cruach, it's, as I said, very interesting. There's like teasing pieces of information that we have around Crom Cruach. The stories of Patrick, like plying against him, overcoming the horrible myths and the terrible, the narrative of Patrick. I'm not going to get into it personally. It does talk about him coming to the top, coming to the hills there, and it's all this horrible mist, and he's tempted. This trope about him being threatened by demons of the air out of the mists, and it's all just smoke and mirrors show, because when he actually gets to the center of it, it's actually just a small goblin creature, which he's like, get the fuck. Now that demonizing and diminishing of the narratives of old pagan gods is quite common that we see. Is Crom Cruach a victim of this? Hard to say for sure. Was there an actual broader belief in Crom Cruach? Was he less this murder monster goblin creature and more a deity of abundance, a deity of fertility, support? The fact that, and this was a new piece for me, I only learned this in looking up the information for this video. Mag Select, I knew Mag Select being linked with Crom Cruach beforehand, but I did not have the information that it was previously Mag Seanig. Mag Seanig being linked to the Dagda, another god who is about abundance and is about supporting peoples. So it's a weird one. It really, really is. So who is Crom Cruach? Hard to say for sure, but yes, we can say he is believed to have been an older deity that was worshipped in Ireland after the time of the Tuatha Dé Danann and during the early times of the Gael people who came from Míle or the Milesians. So hopefully this has been interesting for you. Hopefully this has given you some insights and perspectives. What do you think of the versions? Is there anything of that resonates or rings with you? Like, the idea that there's this demonizing element of like, oh yeah, they're sacrificing children and pouring blood on idols, or the mention of craft, of skill, of making offerings, giving offerings and asking for support and abundance in your battles or in your life or in the, how do they put it, the grain to grow. So what do you think? As ever,
We have a whole lot of free resources available at the Irish Pagan School. All you got to do is go to irishpagan.school/free, and you can find some more content there. You can take some reading from us. You can look up our recommendations and resources. There's even full classes there that you can kind of get into if you're looking to start, grow, or deepen your exploration of Irish mythology or paganism. So until next time, look after yourself. Take care. Agus slán. Goodbye. If you enjoyed this podcast, please leave us a positive review in your podcast listener. Then head over to irishpaganschool.com and enroll in one of our free or paid courses. Slán go fóill, and we will see you next time. Out of my system about the wickedness of this world being passed off as being good things. People have no idea of the evil we're up against, and that kind of is apt for this video. Few people have asked me to speak about the Crom Cruach. The Crom Cruach was the last pagan god of Ireland when the Christians first arrived. He was universally worshipped around the country and in large areas of Scotland too. Now, this is also like Mithraism. This shows you that paganism is not exclusively polytheistic, and like many cultures around that time, there was a general move towards a kind of a monotheism like Mithra in Persia, and similar to Odin and Wotan was becoming very central in Nordic and Germanic cultures, while the other gods kind of took a backseat. So it's very interesting, but the same thing has happened in Hinduism, where you've had situations where Shiva was considered, might have been more venerated and more seen as a super god than he normally was, and so on, during different periods. Gods kind of came in and out of fashion, and a lot of it had to do with things like the nature of the society, and everything from its health and its economic well-being and so on. Now, so the Crom Cruach, a lot of people know it from Crom appearing in the Conan the Barbarian stories in comic books and movies. Well, the story goes, and again from the Christian point of view, is that when the Christians arrived, they found the Irish worshipping a giant maggot called the Crom Cruach that had one eye. And this giant maggot with the one eye was consuming children as blood sacrifice, the usual story. And St. Patrick wiped out the Druids who were behind the Crom Cruach and brought peace and love to Ireland, except for the Irish Confederacy Wars, where 1/3 of the population murdered the other half because over which version of them was the most Jewish. But prior to that, the Crom Cruach was the primary god. Now, obviously the Crom Cruach, the story is much more complex than that. Now, the word Crom Cruach means it basically, from Old Irish now, it translates as a stalk of wheat, or a collection of wheat, or a standing tall stalk of wheat. So therefore, it's obviously a fertility god. And it's the rituals venerating it were to bring it milk, and I think milk and honey, or milk and nuts. So it was a classic pagan fertility god, representing the harvest, the stalk of wheat, okay? And therefore it was the veneration of milk and honey and milk and nuts was, these are high protein foods that are complemented by the carbohydrates in the stalks of barley, wheat, oat, whatever they were growing. So that's who the Crom Cruach really was, a fertility god. Now, Christians, of course, tell you that they murdered him. They have to get rid of him because he was eating babies and he was a giant worm that was running the land and all this nonsense. So that's what it was. A classic Indo-European fertility god, generally based on the harvest. The centre of his veneration was the plain of Mashlet, which is in County Cavan. There he had a large statue of himself surrounded by
12 idols of other gods. Now that's interesting, isn't it? Jesus and the 12 apostles. Well, you see, I'm telling you, just like my documentary, Who Stole the Old Father, they're grabbing this stuff. The Christians were grabbing this stuff from anywhere they could find it. Now, the 12 apostles, the 12 idols that he was surrounded by, has been attributed by some people to have been the zodiacal signs. Very interesting. Now, even though there isn't necessarily a star lore in pagan Ireland, which is not surprising, look at the sky, it's mostly grey all the time. But things like the zodiac, there was tremendous connections between Ireland and Roman Britain and Roman Europe. And the pagan Irish would have picked up things like perhaps the horoscopes and the zodiac from incursions or encounters with Romans and Romans coming to Ireland. And so it's quite possible that Crom Cruach, that astrology and the zodiac could have become a big deal in Ireland at that time. And so you had this, but what we do know is that there was a statue of him was there in the plain of Magshlet in County Cavan, surrounded by his 12 apostles. Now, St. Patrick and his magical fire returns, the same one that burned Tara to the ground. And him and his army burnt the idols in Magshlet. And this was obviously, he had a gang with him and an army and mercenaries and so on. Think of St. Patrick as a Henry Kissinger type individual or a Klaus Schwab type individual. He was causing a great reset of our society. And so they killed the Magshlet, they killed the Crom Cruach god. Now what's interesting is, and there's also some archaeological evidence, there's in Cavan, I think it's called Kilguggan or Kilguggan, there's a stone that definitely is venerating the Crom Cruach, the beautifully carved stone. There's a replica at a crossroads there. I don't know where the original is, I think it's in a museum somewhere. But if you go to County Cavan, which is funny where my ancestry is from, the Sheridans, very common name in County Cavan, in the same townland as the Crowleys, so I'm probably related to that fucker himself. But yeah, no, so like Alistair Crowley's family and my ancestors came from the same townland in County Cavan, which is in the heart of Crom Cruach country. So what that means anything, I don't know. But it's terribly interesting. Now, as late as the 1500s, so we're talking about, not say 1100 years after the conversion of Ireland to Christianity, give or take, more or less, what we're told. There was poetry talking about how people within County Cavan still venerated the Crom Cruach. So they probably went along with a fertility ritual or something like that, and so on. But the god did endure after Christianity. It would have more petered away than been one great big, like all the others, it would have petered away. So that's the Crom Cruach. The Crom Cruach was the last pagan god of Ireland. His cult was destroyed by the Christians. St. Patrick, who didn't exist, was given the St. Patrick, which is a code word for a Klaus Schwab or a Henry Kissinger type individual, wiped his cult out, burned down his temples and his idols, and after they burned down Tara, and they gave Ireland its first great reset. And that's basically the story. The MAGA thing is not true, because that was a perversion of the stalk. And they always give them one eye, this kind of thing, because they know that the apotheopatric magic protects you from evil. This is why Christians, and there's a prohibition on apotheopathic magic in the biblical text, because doing this protects you from evil. And so the Crom Cruach cult was probably based on this so basically it was a fertility cult with apotheopathic elements. So, and then the Christians wiped it out. Now Odin also has his one eye closed as well, remember that? So you remember that, so those of you, when you have all these lunatics putting pictures of celebrities doing this and going, oh, Illuminati, and all this kind of thing, remember they're just ignorant of Indo-European folk traditions and Indo-European culture.
That's all it's about. Just like they took Pan with his horns and made him into a devil. So there you go. There seems to be a growth in Christian fundamentalism at the moment. This is usually a sign of an apocalyptic event, in like a major war coming. There was a mad dash towards Christianity and Catholicism in the run up towards World War II. So suddenly I'm seeing everyone, there's mad holy rollers appearing everywhere. Well, that's your own business, I don't care. But I mean, when there's an outbreak like this, and they've been all over my comments lately, all kind of like, Second Temple rabbinical Christians pretending they're not Jewish and trying to convince themselves they're not Jewish. But anyway, that's their own business. You wiped out our gods. Don't be picking on us. You came here and wiped out our gods and our goddesses and our native indigenous spirituality, and then you have the balls to turn around and say, "Don't take my Jewish God from 2,000 miles away from me." Anyway, take care. I love you all. Sanguine Gnosis. Sorry about losing my temper earlier on, but I dislike people who prey on the suffering of others, which is what those pretend Ukrainian refugees are doing. And you can call me all the names in the world you want for that. Now, what they're doing is absolutely disgraceful. It's the Great Reset too. El origen druida del Jack-o'-lantern o cabeza de calabaza. Usado durante las festividades de Halloween, realmente el Samhain. De los druidas, la figura de la linterna de calabaza proviene de las famosas cabezas humanas cortadas de los celtas y los druidas. La cabeza humana, trofeo, amuleto u ornamento, ocupaba un lugar destacado en la vida celta. Los guerreros colgaban cabezas enemigas en sus casas como muestra de destreza, y los druidas, que creían que la cabeza albergaba el alma, colocaban calaveras en santuarios para alejar el mal. National Geographic, mayo de 1977, página 603. Cuelgan las cabezas de sus enemigos de los cuellos de sus caballos y, cuando las han traído a casa, clavan el espectáculo alto, las entradas de sus casas. Estrabón, Geografía. Se cree que originalmente se tallaban caras, en lugar de otras imágenes o símbolos, en la calabaza porque le daban a la linterna el aspecto de una cabeza. Los celtas de la antigüedad creían que la cabeza era la parte más sagrada del cuerpo humano, ya que albergaba el alma inmortal de una persona. Dunoich, Gerina, The Pagan Book of Halloween, página 32. La calabaza de Halloween se presenta generalmente, en su forma tradicional, como un eufemismo festivo para la calavera, siendo el agujero triangular en la nariz y la sonrisa en rictus los delatores de la muerte. Skal, David J. La muerte es una festividad. La historia cultural de Halloween, página 38. Tallados e iluminados por una vela, simbolizan la muerte y el mundo espiritual. Thompson, Sueyen, símbolos y costumbres de las fiestas, página 256. Los druidas bebían la sangre de sus víctimas y comían su carne. Los druidas sacrificaban a sus víctimas, disparándoles flechas, empalándolas en estacas, apuñalándolas, cortándoles la garganta sobre calderos, y luego bebiendo la sangre. Guiley, Rosemarie Ellen, Harper's Encyclopedia of Mystical Paranormal Experience, página 167. Por eso no podemos agradecer lo suficiente nuestra deuda con los romanos por haber puesto fin alto este culto monstruoso, según el cual asesinar alto un hombre era un acto de la mayor devoción y comer su carne era el más beneficioso. Plinio, Historia Natural, XXX, 13. Los druidas consideraban una cosa honorable comer la carne de su padre y realizar incesto con sus madres y hermanas, ya que son devoradores de hombres, además de comedores empedernidos, y ya que, además,
consideran una cosa honorable, cuando sus padres mueren, devorarlos, y tener relaciones sexuales abiertamente, no solo con las otras mujeres, sino también con sus madres y hermanas. Estrabón, Geografía. Por último, según los historiadores griegos, judíos y romanos, Estrabón, Pomponio Mela, Plinio, Flavio Josefo, Polibio, Suetonio, etc., los druidas, quienes gobernaban sobre los celtas, solían sacrificar humanos en masa bajo la figura del Uiker Manu, hombre de mimbre, un coloso, de estructura de madera, rellena de heno y animales y humanos vivos a ser sacrificados. Luego, los druidas devoraban los restos, usando la grasa humana y animal de los sacrificios para vaciarla en las calaveras y hacer velas, que luego derivaría en figuras de piedra o tallados de nabos, y por último calabazas, de donde nace la figura de la lámpara de cabeza de calabaza del Halloween, el Samhain de los druidas. ¿Y tú, sabías el origen del Jack-o'-lantern, o cabezas de calabazas de Halloween? El origen druida y brujo del Halloween, Mir Samhain, y los sacrificios humanos de niños primogénitos para el ídolo, druida Crom Cruach. Hermano Maxi, Placisher Max 777. Cada año la gente celebra la fiesta de Halloween en diversas partes del mundo. Año tras año vemos cómo los niños son vestidos de formas tenebrosas y espeluznantes por sus familias, y cómo son llevados a realizar reuniones, procesiones, decoraciones, vestimentas, en cada vez más ciudades. Vemos a su vez cómo esta festividad ha sido popularizada por los medios de comunicación y la cultura de masas, y que el número de familias y personas que la celebran crece año a año. Presenciamos cómo, de forma creciente, las ciudades se visten durante 1 a 3 días al año de expresiones públicas de escenarios macabros y sangrientos, realizados principalmente por y sobre niños, siendo festejados por sus familias y la sociedad. Pero, ¿qué es y qué significa la fiesta de Halloween? Es llamativo ver cómo la mayoría de gente que celebra esta fiesta de Halloween no conoce, ni parece importarle, el origen y significado detrás de esta festividad. La gente común ve la fiesta de Halloween solo desde un aspecto meramente práctico y superficial, meramente como un día para divertirse con familia, amigos y compañeros, vistiendo disfraces, comiendo dulces y festejando. Pero si se le preguntara a cualquiera de ellos sobre el origen y significado de lo que celebran, la mayoría no sabría responder esta pregunta. A continuación, explicaremos y detallaremos con fuentes documentales el origen y significado de la fiesta de Halloween, así como sus implicancias. Para conocer el origen de la festividad del Halloween, debemos remontarnos a la fiesta del Samhain de los druidas, los jefes de la cultura céltica o gaélica. En la Enciclopedia Británica, en la entrada sobre Halloween, leemos: Halloween tiene su origen en el festival de Samhain entre los celtas de la antigua Gran Bretaña e Irlanda. Robert Myers, en su obra Celebrations, The Complete Book of American Holidays, páginas 258, nos dice: Halloween, el día en sí, es de origen druídico. En The American Book of Days, pages 566, George William Douglas dice: los ritos y ceremonias místicas con las que originalmente se celebraba Halloween tuvieron su origen entre los druidas. David Scal, en su libro La muerte es una fiesta, la historia cultural de Halloween, página 20, nos dice: todas las historias de Halloween inevitablemente se remontan al antiguo festival celta de Samhain. La celebración de Halloween se remonta directamente a Samhain, el antiguo festival celta de la cosecha, en honor al Señor de los Muertos. Nos dice Sue Ellen Thompson en su texto Símbolos y costumbres de las fiestas, páginas 251. Pero ¿en qué consistía la celebración de esta festividad del Samhain, de donde procede directamente la fiesta del Halloween? Al final del verano y de la cosecha, al inicio de la época del año más fría y oscura del otoño-invierno, los pueblos celtas o gaélicos, pueblos principalmente agricultores,
Gobernados por la casta sacerdotal de los druidas, celebraban la fiesta del Samhain, pronunciado Samhain, literal del gaélico fin del verano, para pedir por una buena cosecha el año entrante. Para solicitar buen clima y una buena cosecha, los druidas hacían que los celtas rindieran culto al ídolo Crom Cruach, el cual a cambio les pedía, entre otras cosas, sacrificios humanos de niños. La revista National Geographic, en su tirada de mayo de 1977, páginas 625 a 626, nos dice: Halloween era la víspera de Samhain. Se sacrificaban los primogénitos. La víspera de Samhain era una noche de terror y peligro, y Nicholas Rogers, en su obra Halloween, From Pagan Ritual to Party Night, en páginas 17, dice: los sacrificios de primogénitos se mencionan en un poema en los Dinshenchas, que registra que se sacrificaban niños cada Samhain. Crom Cruach, o Crom Cruach, es también conocido bajo los nombres de Crom Dubh y Sen Cruach, entre otros. El significado de su nombre es difícil de deducir. Crom significa doblado, torcido o encorvado, mientras que Sen se refiere a la cabeza, pero también significa jefe, líder o señor. Cruach, por su parte, podría referirse a lo sangriento o a la masacre y también a un montículo. Por ende, muchos textos lo han traducido como cabeza torcida, cabeza sangrienta y el señor del montículo, este último haciendo referencia a su adoratorio. No obstante, también hay una teoría que asegura que la palabra Cruach deriva de Gruad, lo que significa dragón o serpiente, por lo que la traducción sería el dragón encorvado, dragón oscuro o simplemente el dragón Crom. Aunque la más acertada representación del ídolo Crom Cruach no sea la de una serpiente, sino más bien la de un gusano, un hombre gusano. Esta deidad tenía su adoratorio en Magslecht, llanura de adoración, en el actual condado de Cavan, en la parte sur de la provincia de Ulster. Allí, según nos cuentan textos antiguos como los Anales de los Cuatro Maestros y el Lebor Gebala Eren, los documentos más representativos para conocer la antigua historia y mitología irlandesa, se nos describe que en el lugar había un círculo de 12 estatuillas de piedra. Textos posteriores mencionan que eran estatuillas de bronce, que servían como acompañantes o subordinados del ídolo principal, Crom Cruach, representado por una enorme estatua bañada en oro al centro de las mencionadas figuras. La gente de toda Irlanda conocía el lugar del culto y acudían una vez al año a pedirle a la deidad prosperidad para sus respectivas aldeas, principalmente buenas cosechas para el siguiente año. A cambio, la gente debía entregarle al dios a sus primogénitos, quienes no debían tener más de un año de edad. Nuevamente, hay divergencias en los textos sobre la forma en que los infantes morían. En los Anales de los Cuatro Maestros se expresa que los pequeños eran degollados, mientras que textos como el libro de Leinster nos cuentan que la gente aplastaba la cabeza de su sacrificado violentamente contra la estatua dorada. Sin embargo, todas las fuentes confirman que, luego del acto, la sangre de los niños era rociada alrededor de los pies del ídolo de oro. Debido a su carácter como benefactor de las cosechas, muchos estudiosos han asociado a esta divinidad con la fertilidad, mientras que otros, debido a la posición del ídolo, a que estaba rodeado por 12 sirvientes, y su recubrimiento con oro, le otorgan un carácter solar. Quizá la anécdota más famosa en cuanto al culto de Crom Cruach sea la referente a Tigermas, un rey Ard Rí Naherian, gran rey de Irlanda. Se cuenta que dicho rey gobernó durante las revueltas de los hijos de Milé, la quinta y última oleada migratoria que pretendía apoderarse de Irlanda, a quienes se enfrentó en 27 batallas. En un intento por terminar de una vez por todas con los descendientes de Milé, Tigermas, junto con las 3/4 partes de la población de toda Irlanda, acudieron a adorar y a pedir protección a Crom Cruach en vísperas de Samhain, el fin de año y noche de los muertos, 31 de octubre. Sin embargo, el fervor del culto fue tal que llenó de éxtasis a todos los participantes, quienes se inmolaban con piedras y se golpeaban violentamente. Tigermas murió en dicha celebración a la edad de 77 años, según textos cristianos.
El culto llegó a su fin con la aparición del cristianismo en la isla irlandesa, y gracias a la acción de una figura en concreto, San Patricio, quien, en su proceso de cristianización de la isla, destruyó a la estatua dorada a martillazos en el siglo V. La leyenda cuenta que, luego de que San Patricio derribara al ídolo, el demonio dentro del monumento salió a la luz y el santo lo envió directamente al infierno. Luego San Patricio llevó a los practicantes presentes a un pozo cercano, en donde los bautizó bajo la fe cristiana. Después fundó su iglesia cerca de dicho pozo. La piedra de Killycloggin en 1921 fue encontrada enterrada en Killycloggin, en el condado de Cavan, una enorme piedra con grabados propios de la cultura del Atené en la Edad de Hierro. Dicha roca, bautizada como Killycloggin Stone, ha sido relacionada con el mítico culto a Crom Cruach. Curiosamente, el monolito tiene marcas de haber sido golpeada en repetidas ocasiones con un objeto macizo y de haber sido derrumbada de algún sitio. Actualmente se encuentra en el Museo del Condado de Cavan, y una réplica es expuesta a 300 metros de donde se le halló originalmente. Esta es una de esas historias tan antiguas que están cuidadosamente envueltas en un grueso papel llamado misterio. La realidad se mezcla con toques de fantasía, sobre todo en lo que al toque cristiano se refiere, pues debían de hacer sonar más horripilante el relato para justificar la conversión del pueblo irlandés. Sin embargo, no todo está en duda, por lo que si deseas algo desesperadamente, una fría noche de la última luz de octubre, puedes ofrecerle sangre a Crom Cruach, el dios de la sangre. Ahora bien, debemos comprender que todo lo que hemos conocido como brujos, en realidad hace referencia a los druidas. Druida significa el sabio del roble, pues los druidas adoraban a las plantas, especialmente a los árboles, y todo su culto orbitaba principalmente sobre cuestiones botánicas y arbóreas. Los druidas gobernaban indiscutiblemente sobre todos los pueblos celtas, de modo que su palabra era obedecida aún por los mismos reyes celtas. Para los druidas, lo más sagrado e importante iba en el siguiente orden. Primero la tierra y las piedras, luego los árboles y al último la vida animal y humana. Los druidas creían en la metempsicosis, es decir, en la inmortalidad del alma o del espíritu. Es por esto que, al sacrificar en masa a los pueblos celtas que dominaban, los druidas no veían en esto nada malo. Los druidas bebían la sangre de sus víctimas y comían su carne. Los druidas sacrificaban a sus víctimas disparándoles flechas, empalándolas en estacas, apuñalándolas, cortándoles la garganta sobre calderos y luego, bebiendo la sangre, dice Rosemary Ellen Guiley, en su obra Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience. Páginas 167. Plinio, en su Historia Natural, libro 30, capítulo 13, nos dice: por eso no podemos agradecer lo suficiente nuestra deuda con los romanos por haber puesto fin a este culto monstruoso, según el cual asesinar a un hombre era un acto de la mayor devoción y comer su carne era el más beneficioso. Los druidas consideraban una cosa honorable comer la carne de su padre y realizar incesto con sus madres y hermanas, ya que son devoradores de hombres además de comedores empedernidos, y ya que, además, consideran una cosa honorable, cuando sus padres mueren, devorarlos y tener relaciones sexuales abiertamente, no solo con las otras mujeres, sino también con sus madres y hermanas, nos dice Estrabón en su geografía. La cabeza humana, trofeo, amuleto u ornamento, ocupaba un lugar destacado en la vida celta. Los guerreros colgaban cabezas enemigas en sus casas como muestra de destreza, y los druidas, que creían que la cabeza albergaba el alma, colocaban calaveras en santuarios para alejar el mal, dice la revista National Geographic, mayo de 1977, páginas 603. Cuelgan las cabezas de sus enemigos de los cuellos de sus caballos, y cuando las han traído a casa, clavan el espectáculo a las entradas de sus casas, dice Estrabón en su geografía. Se cree que originalmente se tallaban caras, en lugar de otras imágenes o símbolos, en la calabaza porque le daban a la linterna el aspecto de una cabeza. Los celtas de la antigüedad creían que la cabeza era la parte más sagrada del cuerpo humano, ya que albergaba el alma inmortal de una persona, dice Gerina Dunwich,
en su The Pagan Book of Halloween, páginas 32. La calabaza de Halloween se presenta generalmente en su forma tradicional como un eufemismo festivo para la calavera, siendo el agujero triangular en la nariz y la sonrisa en rictus los delatores de la muerte. Dice David Scull en su obra La muerte es una festividad, la historia cultural de Halloween, páginas 38. Tallados e iluminados por una vela, simbolizan la muerte y el mundo espiritual, dice Sue Ellen Thompson, en su libro Símbolos y costumbres de las fiestas. Páginas 256. Conclusión. El Halloween de los brujos es el Samhain de los druidas, y las cabezas hechas con piedras talladas, luego con nabos y calabazas, representan las cabezas cortadas de niños primogénitos sacrificados por sus familias y los druidas, y que debían ser ofrendadas al ídolo Crom Cruach, estrellando sus cráneos contra la roca de la deidad. Fuentes bibliográficas: Lebor Gebala, Aaron, Libro de Leinster, Metrical d'Incenchas, Anales de los Cuatro Maestros, Myers, Robert Hunter. Celebrations, The Complete Book of American Holidays. Douglas, George William, The American Book of Days. Scull, David J. La muerte es una fiesta. La historia cultural de Halloween, Enciclopedia Británica. Thompson, Sue Ellen, Símbolos y costumbres de las fiestas. Rogers, Nicholas. Halloween, From Pagan Ritual to Party Night. Revista National Geographic, mayo de 1977. Guiley, Rosemary Ellen, Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience. Plinio, Historia Natural. Estrabón, Geografía. Dunwich, Gerina, The Pagan Book of Halloween,